HGH Producciones presenta Trotando por el Mundo. Aquí te daremos a conocer lugares fantásticos y fuera de lo común, con personas maravillosas que nos contarán sus experiencias, emprendimientos y anécdotas. Ahora sí, acompáñanos por este fabuloso recorrido. El equipo de Trotando por el Mundo se trasladó hasta la ciudad de Guayaquil, Ecuador, conocida también como la Perla del Pacífico por su ubicación geográfica. Y es así que nuestra aventura empieza en conocer el verdadero nombre de la ciudad. El arqueólogo Javier Vélez Alvarado, miembro de la sección de Arqueología e Historia de la Casa de la Cultura del Guayas y de la Academia Nacional de Historia, afirma que el verdadero nombre de la ciudad es Guayaquile. Aquí, en nuestro programa, descubriremos los orígenes de la ciudad, si es Guayaquil o Guayaquile. Don Pepe estuvo allí para conversar con nuestro invitado. Amigos de Trotando por el Mundo, dentro de este programa estamos entrevistando al arqueólogo Javier Vélez, profesional con una experiencia de 40 años en el mundo de la arqueología, desde Ecuador para el mundo. Él tiene una experiencia vasta en todo lo que es el sistema de arqueología del Ecuador y de América. Miembro de la Academia Nacional de Historia, miembro del Instituto de Historia Marítima, miembro de la sección de Arqueología e Historia de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, aquí en esta ciudad de Guayaquil o Guayaquile. ¿Qué es lo que vamos a averiguar con él? Para que nos diga cuáles son nuestros orígenes y por qué Guayaquil o Guayaquile. Javier, bienvenido a nuestro programa y te agradecemos por aceptar esta entrevista y que nos ilumines y nos digas desde el Ecuador para el mundo, ¿por qué Guayaquil o Guayaquile? Gracias, don Pepe, por invitarme a participar en este programa. Cuando nosotros analizamos lo que es la actual ciudad de Guayaquil, aquella ciudad de Guayaquil que llegaba el límite norte al Cerro Santana y el Carmen, al sur llegaba hasta el barrio del Centenario, al este el río Guayas y al oeste el estero Salado, nos damos cuenta de que Guayaquil en este terreno ha tenido una ocupación desde la cultura chorrera, esto es hacia el año 500 a.C., pero también aparece material de cultura huangala y daule tejar y finaliza con la cultura milagro. No podemos generalizar el milagro Quevedo, es básicamente milagro, porque la milagro es la más antigua que la Quevedo. Decimos que es milagro, que étnicamente corresponde al grupo chono, y este grupo chono es el que está presente en toda la cuenca del Guayas desde la época del 500 a.C. hasta la actualidad, que son los indios áchilas. En cuanto a Guayaquile, ¿no? Eso se da por un documento que lo da Francisco Pizarro y se da en el Cusco para el año 1539. Él menciona de que cuando hace el repartimiento de los corregimientos, dice que una parte se le entrega a un cacique Uguay, que es de la nación de los Huancavilcas, y al cacique Guayaquil, el cual está en la culata. ¿Cuál es la culata? Donde termina el río, ¿no? El fondo. Y básicamente hay que analizar también de que la hidrografía de la baja cuenca del Guayas ha sido modificada por la misma naturaleza. ¿Cuántos fenómenos del Niño no hemos tenido? ¿Cuántos inviernos fuertes hemos tenido que han movido también los cauces de los ríos? Los ríos no son estables, los ríos siempre se están moviendo, están perdiendo a veces cauces y eso motiva de que los asentamientos se vayan modificando. Este pueblo aborigen de Guayaquil existió y actualmente se ubica en el kilómetro 23 de la autopista Durán-Boliche, en donde actualmente quedan 2 tolas de lo que fue el pueblo aborigen del cacique Guayaquile. Y esa es la denominación aborigen, y que el nombre lo toman lógicamente los españoles y nos los dan a conocer. ¿En qué año? Para el año 1539 está mencionado el documento del cacique Guayaquile. Es el documento más antiguo que tenemos, ¿no? Y es un documento que fue emitido en el Cusco. Eso nos da la pauta de la antigüedad que tiene y que cuando llegan los españoles, este cacique todavía estaba vivo y existía, ¿no? Entonces, ese pueblo lo tenemos y lo podemos visitar. Ustedes pueden pasar por ahí, van a ver una inmensa tola que tenemos ahí y que otras se fueron destruidas cuando se hizo esta famosa autopista y esta carretera que lleva el kilómetro 26.
Guayaquil era un cacique eminentemente chono, ¿no? Un grupo humano que ocupó toda la cuenca del Guayas, que es la cuenca más fértil que hay en toda la costa del Pacífico. Es llamada la despensa de América. Entonces nosotros tenemos que ver que esta gente tenía en las zonas inundables zonas de cultivos llamados camellones o caballones. En todas las zonas inundadas ellos hacían unos montículos de tierra para tener zonas de cultivo. Un ingenio que hay que destacarlo. Construyeron los montículos o tolas. Y cuando hablamos de tolas no es que están construyendo una. Generalmente son varias tolas las que construyeron y que todas están relacionadas unas con otras, ¿no? Montículos de tierra o tolas que son artificiales, que pudieron haber tenido usos funerarios, para vivienda o para ceremonias. Nos da la pauta de que había un criterio y un conocimiento muy amplio de lo que tenían como entes culturales en esa época antes de la llegada de los españoles. Me has dejado impresionado. O sea que Guayaquil es una mezcla de razas y de etnias ancestrales. Cohabitaron en la actual ciudad en parte, pero en mínima proporción, con los huancavilcas. Pero la ocupación de toda la cuenca del Guayas es anterior. O sea, tenemos un chorrera, tenemos una cultura dauletejar, también hay elementos de cultura huangala que se da en la zona costera, pero que también la tenemos presente aquí. Y en la cuenca del Guayas, algo que se me estaba escapando es que también tenemos, para ese último periodo llamado de integración, que son de los chonos, evidencias de material que viene de la cultura chimú del Perú. Hay vasijitas que se han encontrado acá en la cuenca, lo que implica que, siendo estos aborígenes expertos navegantes balseros fluviales, también se estaban moviendo por toda la costa hasta el norte del Perú, llevando y trayendo mercadería. ¿Qué llevaban? Espóndilos, llevaban cobre, estaban llevando tejidos, estaban llevando cacao, toda una serie de productos que se dan en esta zona que es altamente rica. La zona desértica del Perú no tiene cacao, tampoco hay metales, entonces todo eso fue de aquí para allá. Así como estos chonos estaban ocupando todo el sistema fluvial, también estuvieron en la zona del estero salado. Y los huancavilcas son los que están desde la zona de Chongón hacia el oeste, hacia lo que es la punta de Santa Elena, que eran otros navegantes expertos. Son los que iban y venían a México, llevando todos los productos que hemos mencionado. Amigo, quiero darte las gracias, pero antes quiero hacerte una pregunta más. Este mapa que tú tienes, que veo que es muy antiguo, que tienes aquí en tu mesa, que para nosotros es algo muy impactante. ¿Tú nos puedes decir de dónde a dónde o qué significa o qué es lo que nos representa? Dejando un poco ya la parte de la prehistoria, entramos ya a esta parte colonial en donde ya hay una influencia española. Nosotros estamos planteando de que hay que modificar estos fechamientos en donde la gente se centra en el año 1530, ¿no? Cuando llegan los españoles, nuestros aborígenes siguieron existiendo. Trataron de someterlos. Algunos se dispararon y se metieron en la montaña y no fueron sometidos por nadie, ¿no? Rebeldes, no. Su libertad primero ante estar sometidos a algo. Cuando llegan los españoles, ¿qué es lo que se empieza a hacer? Lógicamente empiezan a tener ya sus organizaciones muy semejantes a las que hay en España, que en esa época no se llamaba España, solamente se los conocía como los íberos. Entonces, cuando llegan ellos acá, fundan ciudades, y dentro de esas ciudades también hay las gobernaciones, ¿no? ¿Por qué Guayaquil es importantísima? Porque fue una zona que se presentaba para muchas cosas. Un sistema fluvial impresionante que movía una serie de productos que podían ser comercializados. 2. Era el puerto entre la costa y la sierra, trayendo productos allá para un comercio. Astillero. El astillero que está en Guayaquil es el de los más antiguos, pero aclarando de que también hubieron astilleros prehispánicos, que eran los astilleros donde se construían las naves balsa, de los chonos y de los huancavilcas. Estos astilleros coloniales, una parte estaba en Guayaquil y la otra en Puná, porque cuando eran barcos muy grandes por el río no podían salir, entonces se construía la parte de aquí por la calidad y cantidad de maderas que habían en los bosques en la zona de Taura y de Churute, y se terminaban de hacer en la isla Puná. Entonces, cuando se forman estas ciudades importantes, entonces también empiezan a darse los partidos o los regimientos
Y aquí es donde tenemos entonces nosotros que para el año 1605 nosotros tenemos algo importantísimo, ¿no? Dos áreas. La una es el partido de Guayaquil y el otro el partido de Puerto Viejo. Pero es Guayaquil. Acá está Puerto Viejo y Guayaquil es todo esto. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos ahí? Que Guayaquil tiene un control total en cuanto a la extensión. Y se llamaba la Gobernación de Guayaquil. Su límite norte, donde está actualmente Cojimíes, ¿no? Y el sur llegaba hasta la zona de Tumbes, cerca con Piura. Y hacia el este todo lo que son las estribaciones de la cordillera de los Andes y la cordillera de Chimbo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? Una gobernación. Para el año 1820, con esto de la independencia, nos volvemos provincia. Y lógicamente que se incorpora después Esmeraldas y nuestra extensión se extiende hasta la provincia de Esmeraldas, ¿no? Esto hay que enfocarlo siempre en función del tiempo. Entonces, Francisco de Requena, que es uno de los que maneja estos mapas, es de 1748, y después tenemos esta representación que la toman acá para 1804 y la copian textualmente, lógicamente pues que poniendo ya algunos otros más detalles de lo que se conocía, porque hay una diferencia casi de 50 años. Eso es lo valioso de estos mapas, ¿no? Que nos dan la pauta de muchísimas cosas. En la zona donde hoy está actualmente el desarrollo de la ciudad de Guayaquil, que ya no es Guayaquil, sino el cantón San Borondón, hay una laguna en la parte central, ¿no? Donde está el sector de Batán, no Batán, Batán, así es mencionado sin la tilde, ¿no? En la zona del frente de Yaguachi, otra inmensa laguna, y donde está Babahoyo, otra de las grandes lagunas que habían, y por eso es que Babahoyo siempre se inunda, porque esa es una zona que era totalmente inundable. Al igual lo que tenemos aquí al frente por Durán y todo eso. Son las grandes lagunas de la época. Eso lo vemos en estos mapas y ahí es cuando podemos entender cómo se ha ido modificando el terreno. Definitivamente el depredador más grande de la naturaleza somos nosotros. Como última pregunta, veo que hay grupos étnicos en la costa ecuatoriana diversos. Veo que hay representaciones autóctonas, ¿no verdad?, que tú has graficado. ¿Cuáles son esos grupos étnicos autóctonos de la costa ecuatoriana y en especial de Guayas? ¿Y cuál es el significado de lo que yo veo en tu libro Guayaquil? Bien. Grupos étnicos que mencionan los españoles cuando llegan y siempre en su recorrido de norte a sur. Tenemos para la provincia de Esmeralda los campaces, que arqueológicamente se llaman el grupo de los atacames. Hacia el sur hay un grupo portete que difiere un poco de lo que es el Jamacuaque II, que son los Niguas. Así se llamaba este grupo, ¿no? Y la denominación Nigua, había un pueblito que lo menciona la Condamine cuando iba camino a la región andina. Entonces hay la evidencia. Después tenemos en la parte central de Bahía de Manabí, desde Bahía de Caracas hasta la zona de Salango, tenemos a los paches, que son arqueológicamente conocidos como manteños, pero el nombre debe de mantenerse con su nombre original, que es pache. Los huancavilcas acá, todo lo que correspondería a hoy Santa Elena con una parte de Guayas, pero lo que sí tenemos que tener siempre claro es que son estos huancavilcas que se mantienen su nombre como huancavilca, y por eso planteo que hay que denominar al resto de los grupos con su denominación étnica. Pero son estos huancavilcas que están acá los que se dirigen hacia el norte, porque arqueológicamente no encontramos una evidencia que de la cultura bahía en Manabí pasen a los serpaches. Entonces es un nuevo planteamiento, al igual que las fechas. Y acá nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Una ínfima evidencia huancavilca, y predomina más lo chono, o lo que es milagro. Aquí en Guayaquil, donde estaba el colegio 28 de mayo, aparecieron urnas que eran de la cultura huancavilca, pero en el kilómetro 4,5, que es donde había el desvío antes, habían tolas con las urnas que eran milagro. En Santa Cecilia, en la urbanización, salió también material de la cultura milagro, donde está el estadio Yeyo Uraga, yo no sé si hoy se llama así, ¿no? El montículo que ustedes ven es un montículo artificial que sirve para los lanzamientos, zona milagro. En el colegio Vicente Rocafuerte, en la cancha de fútbol, evidencia milagro. Entonces predomina siempre más lo chono que lo huancavilca. Por eso siempre hemos dicho, Guayaquil no es una urbe huancavilca, Guayaquil es una urbe chona, de la cultura milagro arqueológicamente.
Yo estoy dejando de usar ya el término arqueológico porque pienso que hay que darles denominación correcta, que es lo que mencionan los españoles, y lo mencionan por más de 200 años, se siguen repitiendo las cosas, ¿no? Guayaquile. Yo sí pienso que deberíamos retomar el nombre del cacique, ¿no? Y hay que hacerlo, y el río Guayas también hay que darle el nombre de río de Guayaquil como siempre se llamó. Entonces, el río no se llamaba Guayas, el río se llamaba el río de Guayaquil. Y eso lo podemos demostrar a través de toda una serie de gráficos o de mapas, ¿no? Que son bien claros. Entonces, bajo esos conceptos, don Pepe, yo pienso que nosotros tenemos que ir modificando muchos patrones, ¿no? ¿Por qué? Porque es la única manera de saber qué es lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Y aquí vemos, ¿no? Río de Guayaquil. Entonces, pienso que debemos nosotros de retomar esos nombres nativos, autóctonos, ¿no? Me costó algo más de 10 años decirle a la gente de Santa Elena que ellos no son manteños, que son huancavilcas. Y después de casi 15 años lo están aceptando y ahora ya se sienten orgullosos de ser huancavilcas. Acá nosotros debemos sentirnos orgullosos de ser chonos y dar los nombres correspondientes. El río de Guayaquil, no Guayas. El cacique Guayas es una invención que la dio Dionisio Salcedo y Herrera, y no podemos mantener una leyenda sobre una realidad que está en este documento. Tú me decías que es la vasija, la fuente, ¿qué de los brujos o cómo es que se llama eso? Porque es algo muy interesante para que vean la sabiduría ancestral que teníamos aquí y que seguimos teniendo en diferentes pueblos de la costa ecuatoriana. Entonces, esa es una inquietud que no la puedo dejar de preguntar. A ver, don Pepe, esta es una representación que se sacó de una cocina de brujo. Planteamos que las cocinas de brujos eran para actos ceremoniales, ¿no? O rituales, y básicamente me inclino que eran para ser usadas en los matrimonios. ¿Y el por qué? Porque siempre vamos a ver la representación de un hombre y una mujer. En algunos casos, aquí vemos 2 hombres y 2 mujeres, pero en la mayoría de las veces un hombre y una mujer. Con seguridad me dirán, ¿y cómo sabe que es hombre y mujer? Bueno, observen bien nada más, ¿no? Ceremonias para matrimonios en donde el chamán debe haber puesto alguna pócima que estaba garantizando un matrimonio entre una élite de la época, una élite aborigen, que pueden ser de caciques o señores, y que ese recipiente era usado solamente en esas ceremonias y nada más. Entonces vamos a ver culebras, las ranas, las lechuzas, ¿no? Y en algunas hay representada el águila arpía también en vez de la lechuza. Entonces, en la denominación le da Otto von Buchwald para el año 1918 de que son, les pone el nombre de que son cocinas de brujo, ¿no? Pienso que el nombre está bien puesto, aunque debería ser cocinas de chamán, más no de brujo. Sí. Bueno, muchas gracias al arqueólogo, al amigo, a la persona de conocimiento, aquel que busca la verdad ante todo a través del tiempo, y que sé que estás por descubrir nuevas cosas. Ya lo conversaremos en posteriores ocasiones, pero tenemos mucho que aprender. Esto es Guayaquil, Guayaquile. Esto es la etnia ecuatoriana. No comenzó con los españoles. Comenzó hace más de 2500 años con nuestros aborígenes, que aún ahora nos siguen dando satisfacciones, porque seguimos descubriendo la historia ancestral y la historia española de Guayaquil. Gracias, amigos de Trotando por el Mundo. Seguiremos conversando posteriormente, porque también debemos saber qué sucede en los diferentes países del mundo y cuál es su verdadera historia, no solamente aquella que nos han contado. Gracias. Hasta la próxima ocasión. En el año 1548, los frailes dominicos que llegaron como misioneros a la ciudad de Guayaquil edificaron junto al Cerro Santa Ana la primera iglesia de la ciudad y le pusieron de nombre Santo Domingo de Guzmán, en honor a su fundador, cuya imagen se encuentra en la parte superior de la edificación. Y su reconstrucción se llevó a cabo en 1938, a cargo del arquitecto italiano Paolo Russo, y es así como se mantiene hasta la actualidad.
La iglesia también es conocida por el nombre de su patrono, San Vicente Ferrer, santo que goza de gran devoción por la ciudadanía guayaquileña. Del Cerro Santa Ana, visitamos el restaurante El Garage del Sabor, cuyo propietario, Aulio Centenario Orozco, nos conversó la forma en que se debe iniciar un negocio y que todo emprendimiento es un riesgo. Don Pepe nuevamente estuvo allí para conversar con él. Amigos, una vez más, trotando por el mundo, dándoles a ustedes las noticias de las diferentes partes. Hoy nos toca Guayaquil de mis amores, la ciudad brillante en la costa pacífica que tiene más de 3 millones de habitantes y muchas historias por contar. Estamos aquí con Aulio Centenario Orozco, dueño propietario del restaurante Garaje del Sabor, en donde nos hemos deleitado haciendo una prueba, una degustación de sus platos típicos que tiene aquí en el barrio de Las Peñas. Vamos a conversar un poco con él para ver cuál es su plato estrella y además de eso, pues, saber cuáles son sus aspiraciones y si es un emprendedor nuevo, si ya tiene mucho tiempo y además de eso, pues, saber cuál es su aspiración y qué espera de su restaurante. Aulio. Buenos días, don Pepe, buenos días. Buenos días con todos. Pues bueno, el Garaje del Sabor se inicia en Mucholote 1 hace un año y unos meses y pues bueno, se dio la oportunidad de abrir aquí en Las Peñas junto a María Eugenia Onofre, que es mi socia, y aquí estamos emprendiendo otra vez, porque por tema de pandemia fue un poquito complicado, se tuvo que cerrar lo que es el primer local. O sea que ustedes son personas valientes y sobrevivientes. Así es, toca luchar y pues bueno, aquí estamos en la lucha del día a día. ¿Cuáles son los platos que presenta tu restaurante al público y a todos los ciudadanos ecuatorianos en este caso? Pues bueno, tenemos todo lo que es mariscos. Nuestro plato principal y estrella es la trilogía de mariscos, que comprende arroz marinero, deditos de pescado, lo que es curtido de pescado. Ese es nuestro plato estrella. Bueno, yo en este momento acabo de ver varios platos que ustedes han servido y uno más exquisito que el otro. Estábamos dialogando con mis compañeros a ver qué es lo que más nos había gustado y todos están conformes. Todos les ha gustado la sazón, ¿no? Entonces nosotros acostumbramos en las visitas que hacemos en todo tipo de sitios, en todo tipo de lugares a través del país y cuando vayamos al extranjero, pues también, ya en pocos días más estamos ya en el extranjero, ¿no? Estamos escogiendo si Colombia o Perú, que va a ser el primer destino fuera de Ecuador. Y podemos decir que nosotros damos una calificación y generalmente todos los que han sido calificados están conformes con la calificación porque siempre hay que mejorar, ¿no es verdad? Te puedo decir que de lo que nosotros hemos en este momento probado tus platos, podríamos estar seguros de poner un 8,5. 8,5 y mejorando, ¿no? Está muy exquisito, vemos que hay un esfuerzo
tanto en la servida como en la emplatada, como además de eso, pues el esfuerzo que se hace por la presentación principal del plato, ¿no? Nos ha encantado tus, en este caso, arrocito con pescado, también lo que es el arroz con conchas, ¿no? Con concha prieta, y además de eso, lo que es el encebollado de pescado, que está espectacular, ese mixto, ¿no? Con camarones, pues una delicia, señores, se los recomendamos. Acá en Las Peñas está el Garaje del Sabor. Le hacemos la invitación a todos los suscriptores del canal. Pues bueno, lo esperamos encantado. Tenemos alrededor de 26 platos de todo lo que es marisco. Nos sentimos capacitados para un buen servicio. Tenemos un personal muy profesional en lo que es la cocina, entonces, que son lo primordial. Lo que es la sazón, lo que es la presentación, lo que es la servida, es lo primero. Entonces, de allí ya son los responsables de todo lo que es la preparación de lo que es los platos en mariscos. Y tengo una pregunta más. En estos tiempos tan difíciles que tenemos, tanto a nivel de Ecuador como del mundo, nosotros que recorremos tantos sitios, podemos ver el esfuerzo que hace la ciudadanía, pero tú que eres un sobreviviente, como dueño de un restaurante, ¿qué le recomendarías a los emprendedores en esta época? Primero, lo que es focalizar el negocio, empaparse bien del tema y pues bueno, emprender, arriesgarse, porque el emprendimiento es un riesgo, ¿no es cierto? Entonces hay que echarle ganas buscando las personas ideales, porque esto aquí no es solamente del dueño del negocio, sino que buscando las personas ideales para formar un gran equipo y pues bueno, arriesgarse y a darle. O sea, la palabra clave es asumir el riesgo. Correcto. ¿Será que los ecuatorianos tenemos eso siempre como una visión, asumir el riesgo? No todos, pero la mayoría debe tomar el riesgo. O sea, debe tomar el riesgo y pues emprender. Bueno, muchas gracias. Amigos, esto ha sido Trotando por el Mundo, gastronomía a su orden y más que nada decirles, arriésguense. ¿Por qué? Porque el que se arriesga gana. El que no, sencillamente nunca sabrá si tuvo o no tuvo la oportunidad de crecer. Estamos con ustedes la próxima vez. HGH Producciones presentó Trotando por el Mundo. Aquí te daremos a conocer lugares fantásticos y fuera de lo común, con personas maravillosas que nos contarán sus experiencias, emprendimientos y anécdotas. Suscríbete, dale like y haz clic en la campanita. Te invitamos a que nos acompañes a nuestros futuros viajes en Trotando por el Mundo.